El nitrógeno es un elemento químico de número atómico 7. Se representa con el símbolo N y pertenece al grupo de los no metales. En la Tierra, a temperatura y presión estándar, forma nitrógeno molecular, un gas incoloro, inodoro e insípido de fórmula N2, y que conforma cerca del 78% de la atmósfera terrestre, siendo el elemento más abundante. El ciclo del nitrógeno es un ciclo biogeoquímico que facilita la circulación y suministro del nitrógeno en los seres vivos. Existen dos tipos de procesos químicos que influyen en el ciclo. Uno conlleva los procesos bióticos en plantas, animales, hongos y bacterias, y en el proceso abiótico influyen la luz, pH, clima o características del suelo. Gracias a este ciclo, el elemento pasa de estar en la atmósfera a estar disponible en el agua o suelo para su asimilación. El nitrógeno es uno de los nutrientes más importantes para los seres vivos, por lo que este ciclo biogeoquímico es fundamental. Ahora bien, las fases que componen a estos procesos son 6: fijación, nitrificación, asimilación, amonificación, inmovilización y desnitrificación. Empezando por la fijación, es cuando, después de que el nitrógeno de la atmósfera cae debido a la precipitación, las bacterias como Azobacter, Clostridium, Nitrosomas y Rhizobium, que poseen enzimas especializadas llamadas nitrogenasas, de modo que estas bacterias tomen al nitrógeno gaseoso y la separen de modo que la combinen con hidrógeno para formar amoníaco. Estas enzimas logran su cometido en ausencia del oxígeno y es por ello que adoptan estrategias para aislarse. La siguiente fase es la nitrificación o mineralización. Es cuando las bacterias Nitrosomas y Nitrococcus convierten al amonio en nitrito, ocurriendo una pérdida de 6 electrones, provocando que el estado de oxidación del nitrógeno cambie del -3 del amonio al +3 del ionitrito. Durante este proceso se desprenden 65 kilocalorías mol de energía. La conversión del nitrito a nitrato es llevado a cabo por bacterias pertenecientes al género Nitrobacter. Durante este proceso, 2 electrones son perdidos, lo que resulta un cambio en el estado de oxidación del nitrógeno, pasando del +3 en el nitrito al +5 en el nitrato, llegando a liberarse una cantidad de energía de 17.8 kilocalorías sobre mol, en esta reacción indicando una menor eficiencia energética en comparación con la oxidación realizada por las bacterias nitrosomonas. A diferencia del proceso anterior, en esta etapa no hay estados intermedios y el oxígeno del nitrato proviene del agua. Es crucial que el entorno sea aeróbico para este proceso, ya que el oxígeno actúa como transportador de electrones y compite con el nitrito en esta función. Un dato interesante es que las bacterias participantes tienden a ser quimiolitótrofos. Obtienen su energía a través de la oxidación del amonio y nitritos. La amonificación consiste en la conversión de compuestos nitrogenados orgánicos en amoníaco. Se inicia cuando los organismos producen desechos como urea, orina y ácido úrico excreta de las aves, las sustancias que son degradadas para liberar como amoníaco el nitrógeno en el ambiente abiótico. El amoníaco queda disponible para los procesos de nitrificación y asimilación. El nitrógeno presente en el suelo es el resultado de la descomposición de materiales orgánicos y se encuentra en forma de compuestos orgánicos complejos como proteínas, aminoácidos, ácidos nucleicos y nucleótidos, que son degradados a compuestos simples por microorganismos, bacterias y hongos, que se encuentran en el suelo. Estos microorganismos usan las proteínas y los aminoácidos para producir sus propias proteínas y liberan el exceso de nitrógeno en forma de amoníaco, NH3, o anión amonio, NH4+. La asimilación ocurre cuando las plantas absorben a través de sus raíces nitrato o amonio,
elementos formados por la fijación del nitrógeno o por la nitrificación. Luego, estas moléculas son incorporadas tanto a las proteínas como a los ácidos nucleicos de las plantas. Se denomina inmovilización al proceso opuesto a la mineralización. Es la transformación de nitrógeno inorgánico del suelo en nitrógeno orgánico, realizada por los microorganismos cuando absorben nitrógeno mineral y lo transforman en el nitrógeno constituyente de las células y tejidos. La desnitrificación puede recaer en un grupo de bacterias muy diverso como las mostradas en la diapositiva, pero en general se trata de una tarea llevada a cabo por microorganismos heterótrofos. Por eso es necesario que exista una fuente de carbono fácilmente asimilable en condiciones anóxicas para llevar a cabo una desnitrificación heterótrofa. Es menos común, también se puede llevar a cabo por algunos microorganismos autótrofos, pero la desnitrificación es mucho más lenta. Este proceso obviamente se ve afectado por distintos factores que existen en el ambiente para que se lleve a cabo dicha desnitrificación, como el pH de suelo, el cual es necesario que oscile entre un valor de 7 a 7.5 para que se lleve a cabo la desnitrificación. Es que las bacterias que llevan a cabo la desnitrificación actúan de manera óptima en un rango de temperatura de 27 a 30 grados centígrados. Otro factor muy importante es la humedad del suelo y la aireación. En ausencia de oxígeno, el aumento del porcentaje de humedad del suelo no intensifica la desnitrificación. El contenido de la humedad del suelo. Otro factor muy importante que afecta a la desnitrificación es la presencia de azufre y de material orgánico en el suelo. La presencia de azufre en el suelo puede llegar a afectar fácilmente la disponibilidad del nitrógeno que existe en este. Y es porque los microorganismos toman el oxígeno del nitrato para poder oxidar el azufre del ácido sulfúrico. Y en este proceso el nitrógeno es perdido en forma molecular. En cuanto a la presencia de materia orgánica, afecta de manera que al los microorganismos descomponerla, están actuando en diferentes zonas del suelo y utilizando el oxígeno de estos nitratos. Finalmente, el proceso de desnitrificación produce nitritos, óxidos de nitrógeno, ácido hiponitroso, hidroxilamina y finalmente, como producto final, el nitrógeno molecular que vuelve a la atmósfera. El nitrógeno es un componente esencial de las proteínas, material genético, clorofila y de otras moléculas orgánicas clave. Todos los organismos necesitan nitrógeno para vivir. Es el cuarto elemento más abundante en los tejidos vivos después del oxígeno, el carbono y el hidrógeno. El ciclo del nitrógeno es importante para la vida de los organismos que hay en la Tierra. Esto es debido a que gracias a este elemento es posible la producción de aminoácidos, ácidos nucleicos, vitaminas y otros compuestos necesarios. Sin este ciclo sería imposible que se pudiera desarrollar de forma correcta estos componentes. Por otra parte, los seres vivos, como los humanos o animales, no pueden producir por sí solos el nitrógeno necesario para emplear, ya que este elemento no es utilizable por los organismos en su estado natural. Por eso que existe este proceso es indispensable para ellos.